Había una vez una infancia que no cabía en ninguna pantalla. Una infancia que olía a tierra mojada después de la lluvia, a pan recién horneado en casa ajena, a jabón de lavadero y a aquella mezcla particular de polvo y hierba que solo existe en los patios donde los niños corren libres. Quienes nacieron entre las décadas del 50 y principios de los 60 vivieron una forma de crecer que hoy resultaría casi incomprensible para un niño del siglo XXI. Sin aplicaciones, sin notificaciones, sin la posibilidad de pausar el mundo. Solo la vida ocurriendo a velocidad real, con todo su peso y toda su magia. Hoy vamos a explorar 10 de esas experiencias que marcaron a toda una generación, esas que raramente se mencionan, pero que dejaron huella para siempre en quienes las vivieron. Porque para entender a tus padres o abuelos, primero hay que entender el mundo que los formó. Acomódate y prepárate para un viaje a una infancia que ya no volverá. Número 10. La calle como segundo hogar. No había timbre de salida más emocionante que el de la escuela. Llegabas a casa, dejabas la mochila de cualquier manera, tragabas lo que hubiera en la mesa y ya estás corriendo hacia afuera. La calle era el lugar donde ocurría todo lo importante. No necesitabas organización, no necesitabas permiso especial, no necesitabas dinero. Necesitabas encontrarte con los del vecindario y entre todos construir el juego del día. A veces era perseguirse hasta quedarse sin aliento. A veces era trazar rayas en el pavimento para improvisar un campo. A veces era simplemente sentarse en la banqueta a inventar historias. El tiempo se iba sin que te dieras cuenta, y la única señal de que había que regresar era la voz de tu madre o tu abuela cortando el aire desde alguna ventana. Ese grito tenía la potencia de una sirena y todos lo obedecían sin chistar. Aquellas tardes en la calle enseñaron cosas que ningún salón de clases podía dar. Cómo negociar, cómo perder sin drama, cómo incluir al que llegaba tarde y cómo inventar las reglas cuando no había un manual. Número 9. El cine como aventura de día completo. No se iba al cine a ver una película, se iba al cine a vivir ahí por unas horas. La función incluía 2 o 3 películas consecutivas y la entrada costaba lo mismo que una sola. Entrabas cuando todavía había luz del sol afuera y salías cuando ya las estrellas asomaban. En la pantalla desfilaban vaqueros, héroes de aventuras, comedias que te hacían doblarte de risa y melodramas que provocaban que alguna señora llorara discretamente 2 filas atrás. Las imágenes eran en blanco y negro, o en ese color ligeramente deslavado que caracterizaba la época. Pero eso nunca le quitó emoción a ninguna escena. El interior de la sala era un refugio, especialmente en los meses más calurosos, con sus abanicos gigantes que movían el aire y creaban la ilusión de frescura. Nadie te apuraba, nadie revisaba cuánto tiempo llevabas ahí. Aquellas horas frente a la pantalla grande entrenaron una capacidad de atención y una paciencia para la narrativa lenta que las generaciones posteriores, acostumbradas al zapping constante, pocas veces desarrollaron. Número 8. Las velas como compañeras de estudio. Los cortes de luz no eran accidentes extraordinarios, sino parte habitual de la rutina doméstica. El sistema eléctrico de la época era impredecible, y, sin aviso, todo quedaba a oscuras. La respuesta era siempre la misma. Tu mamá abría el cajón o la alacena donde vivían las velas de emergencia, las distribuía por la casa y la vida seguía su curso sin mayor dramatismo. Había una en la cocina, una en la sala, y la tuya, esa que iluminaba justo lo suficiente para leer el renglón del cuaderno sin que te ardieran los ojos. Quejarse no era una opción. Tus padres habían crecido con condiciones mucho más austeras, y una vela era, comparado con aquello, casi un privilegio. Lo curioso es que los apagones tenían un efecto inesperado.
la familia se juntaba de otra manera. Las conversaciones se volvían distintas en la penumbra, más íntimas, más lentas. Y cuando la electricidad regresaba, el aplauso era genuino. Aquellos momentos enseñaron que los problemas técnicos no son el fin del mundo, que los seres humanos funcionamos perfectamente bien cuando la tecnología descansa. Número 7. El carrito del heladero y su campana mágica. No hacía falta que nadie lo anunciara. El sonido de aquella campana llegaba antes que él y ponía a correr a todos los niños del barrio simultáneamente. El heladero aparecía con su carrito de madera lacada en colores que competían entre sí, empujándolo despacio, sabiendo perfectamente el efecto que producía. Las paletas eran de agua, de colores que no existían en la naturaleza, con sabores que tenían nombres vagamente relacionados con frutas, pero que en realidad sabían simplemente a azúcar frío y a felicidad. Elegir era un proceso solemne. Mirabas la vitrina empañada por el frío interior, señalabas, y el heladero la sacaba con manos que siempre olían a hielo. La comías en cámara lenta, tratando de postergar el final, lamiendo los costados cuando empezaba a derretirse, chupando el palito de madera hasta que no quedara ni rastro de color. Había paletas para el día ordinario y helados de leche para las ocasiones. Esa distinción entre lo cotidiano y lo especial era una lección económica que llegaba envuelta en frío y sabor. Número 6. El baño como ceremonia de esfuerzo compartido. Bañarse con agua caliente en los años 60 requería planificación. Los calentadores eran artículos de lujo que pocas casas tenían, así que el ritual comenzaba mucho antes de que te metieras al agua. Tu mamá ponía las ollas más grandes a calentar sobre la estufa. Esperaba con paciencia a que el agua alcanzara la temperatura correcta. La mezclaba con agua fría en una tina hasta dar con el punto justo. Y solo entonces estabas listo para bañarte. Los inviernos hacían todo más dramático. Esas mañanas donde salir de debajo de las cobijas ya era hazaña y el aire del cuarto picaba en la cara. El baño era veloz, funcional, sin adornos. La idea de quedarse largo tiempo disfrutando del vapor era un concepto que no existía en ese universo. Cada gota de agua caliente representaba tiempo, leña o gas, y el trabajo de alguien que te quería. Eso no se desperdiciaba. Sin saberlo, esos baños rápidos y conquistados con esfuerzo enseñaron el valor de lo que cuesta trabajo, mucho antes de que ningún libro lo explicara. Número 5. Pararse frente a todos y recitar de memoria. La escuela de los 60 confiaba enormemente en la memoria como herramienta central del aprendizaje. No era suficiente entender la idea general, había que saber el texto completo, de principio a fin, sin tropiezos. Los poemas eran las pruebas más temidas, páginas enteras de versos con sus rimas y sus métricas que debían instalarse en el cerebro con exactitud quirúrgica. Las noches previas al día señalado eran de recitación en voz baja, de repasar una y otra vez hasta que las palabras salieran solas. Y llegaba el momento. De pie frente al grupo o frente a toda la escuela, con las manos a los lados y la voz buscando su camino entre los nervios. Si fallabas, el maestro te lo hacía saber sin rodeos y empezabas desde el principio. Era un sistema exigente, que a veces rozaba lo cruel, pero tenía un resultado notable. Décadas después, con el pelo blanco y los nietos en el regazo, aquellas personas podían recitar esos poemas sin dudar ni una sola sílaba. La memoria muscular del lenguaje es de las cosas más duraderas que existen. Número 4. El uniforme que crecía contigo y sobrevivía a varios dueños. Comprar el uniforme escolar era una inversión pensada para el largo plazo. Se adquiría 2 o 3 tallas más grande, con la lógica de que el niño eventualmente alcanzaría a la ropa.
Durante los primeros meses, el pantalón se doblaba en la cintura, las mangas cubrían las manos y la camisa parecía una túnica. Pero se crecía y el uniforme esperaba. Cuando los codos se rompían, se remendaban. Cuando los botones desaparecían, se cosían otros. Cuando la tela perdía su color original después de tantos lavados, seguía siendo el uniforme y se usaba con la misma seriedad. Y cuando finalmente el cuerpo superaba definitivamente a la ropa, ésta no se desechaba. Pasaba a manos del siguiente hermano, del primo, del vecino, acumulando parches y kilómetros de historia. Había niños que usaban uniformes de tercera o cuarta generación, con remiendos sobre remiendos. Nadie señalaba, porque todos estaban en la misma situación. Esa igualdad visible, esa nivelación que la ropa imponía, creaba un sentido de comunidad que el dinero no podía comprar ni destruir. Número 3. Estudiar en grupo alrededor del mismo libro. Los libros escolares eran objetos valiosos y escasos. No todos los hogares podían costear uno por alumno, así que era práctica corriente que varios compañeros compartieran un solo ejemplar. Se organizaban reuniones de estudio en la casa de quien tuviera más espacio, y alrededor de esa única fuente de conocimiento impreso se acomodaban 3, 4, a veces 5 cabezas. Todos siguiendo el renglón con el dedo, turnándose para copiar los párrafos importantes, esperando con paciencia su momento. Los libros se trataban con un cuidado que rozaba lo reverencial. Se forraban con papel periódico o estraza. Se escribía el nombre del propietario con letra cuidadosa, se evitaba doblar las páginas. Perder o dañar un libro compartido era una falta grave, no solo personal, sino colectiva. Esa experiencia de aprender rodeado de otros, de que el conocimiento fuera literalmente un bien físico que se compartía, dejó una noción muy concreta de que estudiar no era asunto privado, sino empresa de comunidad. Número 2. La misa del domingo como ancla de la semana. El domingo tenía una arquitectura fija. No importaba el cansancio acumulado, no importaba si la noche anterior había sido larga. El domingo se iba a misa. Toda la familia, sin deliberación posible. La ropa del domingo era categoría aparte, la que se reservaba solo para ese momento y que salía del ropero con el mismo respeto con el que se saca algo valioso. Los niños iban planchados y abotonados hasta el cuello. Las niñas con vestidos que a veces apretaban y zapatos que a veces rozaban. La misa era en latín, una lengua que nadie entendía, pero cuyas respuestas todos conocían de memoria. Te sentabas, te parabas, te arrodillabas siguiendo el ritmo del grupo, como parte de una coreografía aprendida antes de poder leerla. Después, en el atrio, el tiempo se volvía más generoso. Los adultos conversaban, los niños correteaban liberando todo lo que habían contenido durante la hora de silencio obligatorio. Esa estructura dominical enseñó que hay momentos en los que el cuerpo obedece aunque la mente no entienda del todo el porqué, y que ese esfuerzo compartido crea algo que une a las personas más que el acuerdo. Número 1. Dormir con tus hermanos, amontonados y juntos. Las casas eran pequeñas, las familias grandes. La ecuación se resolvía de la manera más natural. Todos en la misma cama. 2 hermanos, 3, a veces 4, organizando el espacio disponible con la negociación propia de quienes no tienen otra salida. Al principio había disputas sobre quién ocupaba el centro, quién se quedaba sin cobija, quién se movía demasiado en sueños. Con el tiempo se encontraba el equilibrio. Cada cuerpo aprendía su lugar en esa geografía nocturna compartida. En invierno, la suma de calor humano era un lujo sin precio. Se dormía arropado por el calor de los demás sin necesidad de calefacción artificial, despertando enredado en brazos ajenos que eran los más conocidos del mundo.
En verano era otra historia. El calor múltiple se volvía insoportable, y la pelea era por el pedazo de colchón más cercano a la ventana, o al abanico. Pero incluso en esas noches sofocantes, había algo que no tenía nombre entonces, y que ahora se llama intimidad. La certeza de no estar solo, de que en la oscuridad siempre había alguien respirando cerca. Crecer en los años 60 fue habitar un mundo que se construía con las manos, que se aprendía con el cuerpo y que se compartía sin pedirlo. Sin ninguno de los recursos que hoy consideramos indispensables, aquella infancia produjo personas capaces de adaptarse, de improvisar, de encontrar alegría en lo mínimo y de crear comunidad donde otros solo verían carencia. Los que vivieron esa época guardan esos recuerdos no como nostalgia de lo que faltaba, sino como gratitud por lo que sobró. Tiempo, cercanía, pertenencia. Si conoces a alguien que creció en esos años, pregúntale. Hay historias ahí que merecen ser contadas antes de que el tiempo se las lleve. Y si algo de lo que viste hoy te hizo pensar en alguien, comparte este video con esa persona. Nos leemos en los comentarios. ¿Cuál de estos recuerdos te tocó más de cerca?